Abdías, uno de los profetas menores de la Biblia, es reconocido por su conciso pero impactante mensaje, el cual se halla en un único capítulo. Este vidente del Antiguo Testamento recibió una revelación divina acerca del fallo condenatorio contra Edom, la nación descendiente de Esaú, y la subsecuente rehabilitación de Israel. En la presente producción audiovisual examinaremos a fondo el rollo de Abdías, estudiando su marco histórico, la proclama de justicia celestial frente a la altivez de Edom y la garantía de futura restauración para el escogido pueblo de Dios. Ansí, este contenido edifica tu espíritu. Te rogamos que te suscribas a nuestra comunidad. Tu apoyo es fundamental para que este ministerio pueda seguir creciendo y llevando la palabra de verdad a más corazones. Activa la campanita para no perderte ninguna enseñanza. Acompáñanos en esta travesía a través de las Sagradas Escrituras para desenterrar las lecciones perennes y profundas del mensajero Abdía. El rollo de Abdías es el más breve de todo el Antiguo Testamento, constando de un solo capítulo que abarca 21 versículos. Pese a su concisión, encierra un mensaje de gran fuerza y trascendencia sobre la sentencia divina contra Edom y el futuro resarcimiento de Israel. Para captar en su totalidad esta proclama, resulta indispensable ubicarlo en su coyuntura histórica y comprender la identidad del profeta Abdías. En Abdías 1, se relata la visión del profeta: así ha dicho Jehová el Señor acerca de Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones, a levantaos y levantémonos contra ella en batalla. Abdías habitó en una época convulsa para el territorio de Judá. Su profecía se contextualiza, muy probablemente, tras la devastación de Jerusalén a manos de los caldeos en el año 586, antes de la era común. Durante aquella irrupción, la ciudad santa fue expoliada y su templo derribado, conduciendo a numerosos hebreos al cautiverio en Babilonia. Este suceso representó uno de los instantes más luctuosos y catastróficos en la crónica de Judá. La finalidad del escrito de Abdías es doble: proclamar la pronta sentencia de Dios contra Edom debido a su perfidia y perversidad, y confortar a Judá con la garantía de su futura rehabilitación y triunfo. Abdías emplea un estilo poético y visionario para comunicar su anuncio, resaltando la equidad divina y su dominio absoluto sobre todos los pueblos. Mediante su revelación, Abdías declara que, aun cuando Edom aparentaba florecer pasajeramente, la rectitud de Dios se impondría, y Edom recibiría el castigo merecido por sus fechorías. En Abdías 1 y 15 se leen: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. La filiación exacta de Abdías resulta desconocida, y su nombre significa servidor de Jehová o venerador de Jehová, designación bastante habitual en aquellos tiempos. No se aportan datos adicionales sobre su biografía o su labor profética, más allá del contenido de su breve pero contundente libro. Lo que resulta indiscutible es que Abdías fue un vocero alzado por Dios para transmitir una advertencia concreta en un momento de tribulación y desaliento para la gente de Judá. En Abdías 1 y 17 se afirma: en el monte de Sión habrá salvación, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La temática principal de Abdías se concentra en la justicia divina y su intromisión en la historia para reparar los agravios cometidos. El fallo contra Edom actúa como una advertencia de que ninguna acción perversa queda impune y que el Altísimo protege a los suyos. Paralelamente, la garantía de rehabilitación para Judá infunde aliento y esperanza, confirmando que la lealtad y el afecto de Dios hacia su grey son indestructibles. En el segundo segmento del rollo de Abdías, el profeta se centra en la perfidia de Edom contra Judá durante la invasión caldea y la consecuente ruina de Jerusalén en el año 586 al. Los descendientes de Esaú no solo se abstuvieron de auxiliar a sus hermanos israelitas, sino que además explotaron la coyuntura para expoliar la ciudad y apresar a los fugitivos. Esta acción traicionera y despiadada hacia Judá, su consanguíneo cercano, constituye el núcleo de la reprensión divina en la profecía de Abdías. En Abdías 1 y 10 se declara: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, y serás cortado para siempre. Edom y Judá comparten una estirpe común, descendiendo de los hermanos gemelos Esaú y Jacob respectivamente. No obstante, a través de los siglos, esta conexión fraternal se transformó en una hostilidad rencorosa y persistente. Las actuaciones de Edom durante el colapso de Jerusalén
agudizaron esta antipatía. Abdías emplea esta perfidia para recalcar que Idam no solo ha fracasado en manifestar solidaridad familiar, sino que ha perpetrado una falta grave al explotar el padecimiento de su hermano. En Abdías la 1 y 12 se advierte: no debiste haber mirado con gozo el día de tu hermano, el día de su desgracia. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste haber hablado con arrogancia en el día de la angustia. Durante la arremetida caldea, Idam perpetró diversos actos de violencia contra Judá. Expoliaron la urbe, apresaron a los evadidos y entregaron a los supervivientes a los babilonios. Esta conducta oportunista y atroz se considera una grave iniquidad y una transgresión de la hermandad. Abdías menciona estos actos específicos para evidenciar la enormidad del pecado de Idam y justificar el castigo celestial que se aproxima. En Abdías la 1 y 13 se añade: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste haber mirado su aflicción en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Abdías pronuncia un fallo severo sobre Idam a causa de su perfidia. Dios, por medio del profeta, garantiza que Idam será castigado por sus obras. La condena de Idam abarca la ignominia, la aniquilación y la extirpación. Este castigo refleja la magnitud del pecado de Idam y la ecuanimidad de Dios en respuesta a la injusticia y la traición. En Abdías la 1 y 15 se repite el principio: como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El principio de como tú hiciste, se hará contigo es medular en la profecía de Abdías. Dios asegura a Idam que sus acciones pérfidas y violentas recaerán sobre ellos mismos. Este principio de justicia retributiva es una ratificación de la equidad divina, donde cada nación e individuo recibe lo que merece conforme a sus actos. La perfidia de Idam tuvo un efecto profundo en Judá. En su instante de máxima necesidad, fueron traicionados por aquellos que debieron haber sido sus aliados y hermanos. Esta deslealtad no solo agravó su padecimiento, sino que además deshonró el vínculo fraternal que existía entre ambas naciones. La profecía de Abdías resalta la injusticia de estas acciones y subraya la necesidad de justicia y retribución divina. En Amós la 1 y 11 se lee: así ha dicho Jehová por 3 pecados, Edom, y por el 4, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y ha guardado rencor perpetuamente. Debemos ser solidarios y leales con quienes nos rodean, especialmente en momentos de necesidad. La traición y la deslealtad son pecados graves que acarrean consecuencias profundas. Dios es justo, y su equidad es ineludible. Las acciones injustas y traicioneras serán juzgadas y retribuidas adecuadamente. Nuestros actos tienen consecuencias. Lo que sembramos, cosechamos. Este principio nos insta a vivir rectamente y a tratar a los demás con justicia y compasión. En la tercera parte del rollo de Abdías, el profeta aborda la soberbia y el orgullo de Idam. Asentado en una zona montañosa y fortificada, Idam se sintió seguro y confiado en su posición estratégica. Los edomitas creían que eran inexpugnables ante cualquier ataque debido a sus baluartes naturales. Este engreimiento y confianza en su propia fuerza fueron severamente condenados por Dios a través de la profecía de Abdías. En Abdías 1:3 se lee: en la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en tu morada alta, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Idam, localizado en una región montañosa al sureste del Mar Muerto, se consideraba inexpugnable debido a sus defensas naturales. Las urbes y fortalezas edomitas estaban erigidas en las alturas, lo que les otorgaba una ventaja táctica sobre eventuales invasores. Esta geografía alimentaba el orgullo y la arrogancia de los edomitas, quienes creían que su posición los hacía invulnerables. En Abdías 1:4 se declara: ansí te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Abdías deja claro que el orgullo de Idam los ha seducido. Su confianza en las defensas naturales y en su propia fuerza les hizo creerse intocables, olvidando que la verdadera seguridad y amparo provienen de Dios. En este orgullo desenfrenado es considerado una ofensa grave ante Dios, quien se opone a los soberbios y concede gracia a los humildes. En Santiago 4:6 se afirman: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Abdías profetiza que Dios humillará a Idam desde sus alturas, exponiendo su fragilidad. Pese a su aparente invulnerabilidad,
Edom será conducido al juicio y la destrucción. La profecía subraya que ningún lugar es demasiado elevado para quedar fuera del alcance del castigo divino. La destrucción vendrá sobre ti, porque estás seguro y tranquilo, pero ¿quién se levantará contra ti? Adaptación de un texto profético. La narrativa del orgullo de Edom y su condena encierra profundas enseñanzas para todos. El orgullo y la arrogancia son actitudes que nos distancian de Dios y nos hacen confiar en nuestras propias fuerzas, en lugar de en la providencia divina. La historia de Edom nos previene sobre los peligros del orgullo y nos llama a buscar la humildad y la dependencia de Dios. Debemos reconocer que nuestra seguridad y protección provienen de Dios y no de nuestras propias capacidades o circunstancias. La verdadera seguridad está en confiar en Dios. El orgullo es engañoso y peligroso. Nos lleva a confiar en nosotros mismos, en lugar de en Dios. La humildad es una virtud que nos acerca a Dios y nos permite recibir su gracia. La humildad nos recuerda nuestra necesidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La dependencia de Dios nos mantiene en el camino de la justicia y la obediencia. En la cuarta parte del rollo de Abdías, el profeta introduce el concepto del día del Señor, un período de juicio divino que impactará no solo a Edom, sino a todas las naciones. Esta jornada será una retribución por las acciones cometidas contra el pueblo de Dios y una ratificación de la justicia y soberanía del Altísimo sobre toda la creación. Abdías enfatiza el principio de retribución divina. Como tú hiciste, se hará contigo. Este principio es una confirmación de que las acciones de las naciones recaerán sobre ellas. Edom, que se regocijó y participó en la destrucción de Jerusalén, experimentará la misma suerte que infligió a otros. Este mensaje subraya que la justicia de Dios es ineludible y que cada nación e individuo será juzgado conforme a sus obras. El día del Señor no se circunscribe únicamente a Edom. Es un tiempo de juicio para todas las naciones. Abdías declara que todos los pueblos que han actuado con injusticia, soberbia y violencia serán juzgados. Este juicio es una afirmación de la justicia de Dios y su autoridad sobre toda la tierra. Ninguna nación está exenta del escrutinio divino, y cada una recibirá su justa retribución. El concepto del día del Señor en Abdías resalta la justicia de Dios. El Altísimo no es indiferente a la injusticia y el pecado. Su sentencia es segura y justa. Este día será un momento de ajuste de cuentas, donde las naciones y las personas serán juzgadas de acuerdo con sus acciones. La justicia divina asegura que el mal no prevalecerá y que cada acto de injusticia será rectificado. En Nahum 1:3 se lee: el Señor es lento para la ira y grande en poder, y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Aunque el día del Señor es un tiempo de juicio, también es un tiempo de esperanza para el pueblo de Dios. Abdías menciona que en el monte Sión habrá liberación y que la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Esta promesa de restauración ofrece consuelo y esperanza a Judá, asegurando que Dios no solo juzgará a las naciones, sino que también restaurará y bendecirá a su pueblo. En la quinta parte del rollo de Abdías se detalla el juicio y la aniquilación total de Edom. La condena divina es severa y refleja la gravedad de los pecados cometidos por los edomitas contra Judá. Dios, por medio de Abdías, declara que Edom será completamente destruida, sus ciudades serán saqueadas y su gente será exterminada. En Jeremías 4:9-18 se narran cómo fue destruida Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas. Dice Jehová: así no quedará hombre allí, ni morará en ella hijo de hombre. La profecía de Abdías hace hincapié en la magnitud del castigo contra Edom. Sus fortalezas serán derribadas, sus tesoros expoliados y su pueblo aniquilado. El juicio es total y devastador, asegurando que Edom no se recuperará de esta destrucción. Este castigo refleja la justicia de Dios y su respuesta a la soberbia, la perfidia y la violencia de Edom. En Abdías 1:7 se lee: todos tus aliados te han engañado, han prevalecido contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en el entendimiento. Parte del juicio contra Edom incluye la traición por parte de sus propios aliados. Aquellos en quienes Edom confiaba se volverán contra ellos, contribuyendo a su ruina. Esta deslealtad subraya la fragilidad de las alianzas humanas y la inevitabilidad del juicio divino. Dios utilizará incluso a los aliados de Edom para ejecutar su sentencia. En Abdías 1:8 se pregunta: en aquel día, dice Jehová,
no destruiré yo a los sabios de Edom y a la inteligencia del monte de Esaú. Abdías profetiza que Dios aniquilará la sabiduría y la inteligencia de Edom. Los edomitas, renombrados por su sapiencia y consejo, perderán toda capacidad de liderazgo y discernimiento. Esto resultará en una desorientación y debilidad absolutas, contribuyendo aún más a su destrucción. En Abdías 1:9 se añade: y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, para que todo hombre sea cortado del monte de Esaú por el estrago. Los guerreros valientes de Edom, especialmente en la ciudad de Temán, serán aterrorizados y derrotados. El juicio de Dios no solo afecta la estructura y la sabiduría de la nación, sino también su potencia militar. Sin liderazgo y sin defensa efectiva, Edom se enfrenta a una derrota total. La comparación con la destrucción de Sodoma y Gomorra sirve para enfatizar la severidad del castigo. Al igual que esas ciudades fueron aniquiladas por su pecado, Edom enfrentará una destrucción completa debido a su soberbia, perfidia y violencia. Esta referencia subraya la justicia inmutable de Dios y su intolerancia hacia el pecado. En Abdías 1:18 se profetiza: y arderá la casa de Jacob como fuego, y la casa de José como llama, y la casa de Esaú como estopa. Y se encenderán en ellos, y los consumirán. Ni quedará resto alguno de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Abdías también vaticina que Israel, la casa de Jacob y la casa de José, desempeñarán un papel en la destrucción de Edom. Israel será como un fuego que consumirá a Edom, simbolizando la justicia y la retribución divina. Este acto de justicia reafirma la soberanía de Dios y su capacidad para emplear a su pueblo como instrumento de su juicio. Tras proclamar el juicio contra Edom y las naciones, el profeta Abdías ofrece un mensaje de esperanza y restauración para Israel. Aunque Judá había sufrido la devastación de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia, Dios promete que su pueblo será rehabilitado y que recuperará su territorio. Esta garantía de restauración es una fuente de consuelo y esperanza para los israelitas que afrontan tiempos difíciles. El monte de Sión, que representa a Jerusalén y el lugar de la presencia de Dios, se menciona como un lugar de salvación y santidad. Esta referencia subraya que la restauración de Israel no solo será física, sino también espiritual. Sión se convertirá en un emblema de la redención y la presencia continua de Dios con su pueblo. En Jeremías 3:17 se lee: en aquel tiempo se llamará a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones se congregarán en ella en el nombre de Jehová, y no andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Abdías profetiza que Israel será reunificado y que todas las tribus volverán a su heredad. Este tiempo de restauración estará marcado por la justicia, la paz y la fidelidad a Dios. La casa de Jacob recuperará sus posesiones y experimentará un período de renovación y bendición. Esta unificación no solo restaurará la tierra, sino también la identidad y la cohesión del pueblo de Dios. En Sofonías 3:13 se afirma: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se encontrará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. La restauración de Israel también implica el juicio de sus enemigos, particularmente Edom. Abdías menciona que Israel será como un fuego que consumirá a Edom, simbolizando la justicia divina. Esta victoria sobre Edom no solo es una retribución por sus pecados, sino también una vindicación del pueblo de Dios. La promesa de restauración culmina con la visión del reino de Dios, establecido en la tierra. Abdías profetiza que el reino será del Señor y que Dios reinará sobre todas las naciones desde el monte Sayón. Este reino estará caracterizado por la justicia, la paz y la fidelidad a Dios. La victoria final de Dios sobre sus enemigos y la restauración de su pueblo serán manifestaciones de su poder y gracia. En Abdías 1:21 se concluye: y subirán salvadores al monte de Sayón, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. En la séptima parte del rollo de Abdías se vislumbra la culminación de la justicia divina con la proclamación del establecimiento del reino de Dios. Este reino será un tiempo de restauración, justicia y paz, donde Dios reinará supremo sobre todas las naciones. Esta sección ofrece una visión esperanzadora del futuro, asegurando a los fieles que, a pesar de las dificultades y juicios, el propósito final de Dios es establecer su reino en la tierra. Abdías profetiza que el monte de Sayón se convertirá en un lugar de juicio y redención. Los salvadores que subirán al monte de Sayón simbolizan los líderes justos que Dios levantará
para gobernar y establecer justicia. Este evento marca el fin del dominio de las naciones opresoras y la exaltación de Israel como pueblo escogido de Dios. En Isaías 2:3 se lee: y se levantarán muchos pueblos, y dirán vened, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y él nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. El establecimiento del reino de Dios implica el gobierno directo de Dios sobre su creación. Este gobierno estará caracterizado por la justicia, la paz y la verdad. Las naciones ya no vivirán en conflicto y opresión, sino en armonía y respeto mutuo. Reconociendo la soberanía de Dios, la ley de Dios emanará de Sion, guiando a todos los pueblos en el camino de la justicia. En Miqueas 4:3 se describe: y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Abdías asegura que la casa de Jacob y la casa de José se convertirán en un fuego que consumirá a la casa de Esaú. Esta metáfora refleja la victoria final de Israel sobre sus enemigos y la completa restauración de su tierra y su honor. Sión será exaltada como el centro del reino de Dios, y el pueblo de Israel vivirá en paz y prosperidad bajo el gobierno divino. En Abdías 1:18 se reitera: y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú será estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni quedará resto alguno de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. El establecimiento del reino de Dios es una visión esperanzadora que ofrece consuelo y motivación a los fieles. A pesar de las adversidades presentes, la promesa de un reino justo y pacífico, bajo el gobierno de Dios, proporciona una base sólida para la esperanza y la perseverancia. Este reino será la realización de las promesas divinas y la manifestación completa de la justicia de Dios. En 2 Pedro 3:13 se proclama: empero, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El libro de Abdías, pese a ser el más breve del Antiguo Testamento, ofrece profundas enseñanzas sobre la justicia de Dios, el orgullo humano, la perfidia y la esperanza de restauración. La narrativa se desarrolla en torno al juicio de Idem y la futura rehabilitación de Israel, mostrando la soberanía y la fidelidad de Dios. Esta última parte se centra en reflexionar sobre las lecciones aprendidas y en cómo aplicarlas en nuestra vida cotidiana como creyentes. En Proverbios 5:15 de la tarde, se advierte: en el que justifica al impío y el que condena al justo. Ambos son igualmente abominación a Jehová. El mensaje de Abdías subraya que Dios es un juez justo que no tolera la injusticia. El fallo sobre Idem, por su perfidia contra Judá, demuestra que Dios castiga severamente a quienes actúan con crueldad y deslealtad. Este principio nos recuerda la importancia de vivir en justicia y de tratar a los demás con integridad y respeto. En Salmo 14, 5:17, se alaban: Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Abdías destaca como el orgullo de Idem los condujo a su ruina. La confianza excesiva en su propia fortaleza y la arrogancia hacia sus vecinos los cegaron ante la justicia divina. La lección aquí es clara: debemos evitar el orgullo y buscar la humildad. Reconocer nuestra dependencia de Dios es esencial para una vida de fe y obediencia. En Proverbios 4:18 de la tarde, se sentencian: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La perfidia de Idem contra Judá es una advertencia sobre los efectos destructivos de la deslealtad. Abdías condena enérgicamente la traición y subraya la importancia de la lealtad y la solidaridad, especialmente entre aquellos que comparten un vínculo común. La lección para nosotros es ser fieles y leales en nuestras relaciones y compromisos. En Proverbios 4:28 de la tarde se dice: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. A pesar del juicio, Abdías también ofrece una visión esperanzadora de restauración para Israel. Dios promete rehabilitar a su pueblo y devolverle su territorio. Esta garantía de restauración nos infunde esperanza en medio de nuestras propias dificultades y asegura que Dios no olvida a los suyos. Su fidelidad es eterna y sus promesas son seguras. La profecía de Abdías culmina con la visión del reino de Dios, donde Él reinará sobre todas las naciones con justicia y paz. Este reino es una promesa de que, a pesar de las injusticias presentes,
Dios establecerá su equidad y restaurará el orden. Nos llama a vivir de acuerdo con los principios del reino y a confiar en la soberanía de Dios. Debemos esforzarnos por vivir de manera justa e íntegra en todas nuestras relaciones y acciones. La justicia de Dios nos insta a tratar a los demás con respeto y equidad, evitando la traición y la deslealtad. En Mateo 5:6 se declara: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a formar parte activa de esta comunidad de fe y espiritualidad. Tu suscripción es el motor que nos permite seguir profundizando en las Escrituras y compartiendo luz para el camino. No olvides comentar tus reflexiones y cómo esta historia ha impactado tu vida o tu comprensión de la verdad divina. Comparte este material con aquellos que, al igual que tú, buscan en los relatos bíblicos una guía para el presente. Nos reencontraremos en un próximo video. Que la bendición del Altísimo repose sobre ti y los tuyos.